Estamos interesados en recuperar saberes ancestrales en 4 áreas fundamentales, que son yachas, hierbateros, sobadores y parteras. La limpieza del huevo es una recuperación de todas las energías negativas que existen en el cuerpo y luego botarlo afuera, ¿no? Reuniéndole dentro del huevo. La medicina ancestral indígena está partiendo, por ejemplo, de una visión energética, está partiendo de una fuerte vinculación con la Pachamama, está partiendo de una muy fuerte vinculación con los espíritus, con las energías que están flotando en el espacio. Están partiendo de una cosmovisión, si se quiere, religiosa. Orgullo siempre ñukanchita poder ayudan. Jambina cosas pica siempre ñukanchi pregunta kayanchik y paikunawan trabajanchik. Siempre que taita en baburata tukuy yakda kuna pita rexin caigo mikan en babura taita pa umago nishunchu. Entonces siempre paiguta aparia mai mankashpa pesrini y paiguan trabajando. Antes de curarme me sentía muy mal, tenía un desánimo, no tenía ánimo de hacer nada. Y también tenía sueños muy malos. Mundo manda mari yare diri re vete te wang mundo amaron que sopai rona mari diri oyare mungama yari re. Ay me mare la yariri, guayba sobangri me yo ya cayó conda manda mariri. Ahora que me he curado, sí, en realidad me siento muy bien. Sentí como un gran alivio, como que el alma se abre. Los hierbateros y los yachas casi pueden estar relacionados, muchos cumplen una función complementaria entre los yachas y los hierbateros. Llama tzini nishpa riksinchi pero kaita kawarmi tzinining chay shuwagra tzinita mijari tzinining. Primero sirvi pan paypash wayra fichankapapash yuchu yachishpa fichana kaywanka. Shungu chica paykunapa munashka chay chupunkunata chay caramelokunata chay galletas macharira purin chaykunawan llata shunquychinani. Bueno, la limpieza de los cuyes es fundamentalmente diagnosticar, captar toda esa falencia física que existe dentro del cuerpo.